Primera parte de la sesión 61, donde vamos a hablar de pirámides. Mentira, vamos a hablar de balance. Empecemos. Esta sesión no es tan larga, pero tiene una información que me parece bastante buena como para expandirla, y por eso me quise enfocar en dos sesiones o dos videos distintos para poder explicar sobre todo en la parte del medio, que es cuando se habla del material más importante en esta sesión. Para mí, ustedes ya me conocen en cuanto a mis preferencias de lo que me gusta filosofar basado en lo que habla Ra. A pesar de ser una especie de interpretación lo que yo hago aquí, me gusta aplicarle obviamente mi conocimiento paralelo y lo que significa, pero lo bueno es que a través de la ley del uno, del material de Ra, hemos estado creando un modelo filosófico de esta realidad, y por ende podemos encajar muchas cosas en concordancia con eso que sabemos ya de esta filosofía del uno, que cuando la despellejamos bien, si quitamos obviamente para aquellas personas que puedan ser escépticas de que es una canalización, simplemente se toma la información y se dice, ok, ¿qué significa? Nos damos cuenta que lo que se revela es la filosofía perenne. ¿Qué quiero decir con eso? La filosofía que está presente en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, en el hinduismo, en el chamanismo, en lo que sea. La misma filosofía, y todo indica a que somos uno. Esto está hecho de amor y estamos en un proceso evolutivo. Punto. Eso es todo. Entonces, basado en eso, me interesan algunos temas más que otros. Y aquí vamos a entrar en un tema que no es tan interesante para mí, a pesar de que sé que a muchos de ustedes les puede llamar la atención. Para eso voy a hacer honor a ese tema al hablar de varios puntos que me parecen más que interesantes, relevantes para lo que yo considero, una vez más, y recuerden, esta es simplemente mi opinión, lo que yo considero que es de mayor resaltar, lo cual es la evolución del ser, o el conocimiento, para no hablar de evolución como que si fuera algo en un futuro, sino la evolución del ser depende del conocimiento de nosotros mismos, de quiénes somos, y en base a eso es que yo siempre trato de hablar o interpretar cualquier cosa. Ahora, para mencionar algo también, hablando de esto es un buen momento para decirles, recuerden, siempre, esta es mi interpretación de un material que se puede interpretar de mil maneras, que cada quien lo agarra a su modo. Hay personas que prefieren hablar de los ovnis y de cómo valida sus teorías de los ovnis, completamente válido. Hay otras personas que lo usan para hablar sobre sus teorías de la historia y la represión de información, también es válido. Pero la mayoría de nosotros estamos interesados con aquello que es del conocimiento del yo y de lo que es vivir en mayor armonía, aceptando no solamente el planeta, sino todo el universo, empezando por el yo. Así que en eso me enfoco yo, y a pesar de eso, tengo mi manera de interpretar este material basado en esa parte de la filosofía que es el conocimiento del yo. Así que interprétenlo siempre a su manera, no se queden con lo mío. Tomen lo que resuenen y rechacen el resto. Con eso puedo empezar a la primera pregunta que tengo de Don aquí. Y esta pregunta la quise cubrir porque, a pesar de que me la salto a veces, tiene una relevancia con otras de las preguntas que va a hacer Don en esta sesión. Y es la de siempre, donde Don pregunta: ¿podrías darme una indicación del estado del instrumento? Ra le dice: las energías vitales de este instrumento están mejorando. Las distorsiones del complejo físico son bastante marcadas en este espacio-tiempo, y hay una disminución de las energías del complejo físico. Ahora, voy a cubrir la parte general de esto, que es primero, las energías vitales para mí
se refieren a aquellas energías que son de deseo de vida, no un deseo mental de vida que está distorsionado por nuestra mente dualista, sino, o no solamente por eso, porque puede estar afectado por eso, sino también por una especie de deseo natural de vivir basado en la manifestación del ser aquí. En pocas palabras, esas energías que dependen de nuestro desarrollo del espíritu. ¿Okay? Y para aquellos que todavía siguen confundidos con lo que es el espíritu, les doy mi versión del espíritu. El espíritu se desarrolla en base a tu conocimiento de ti mismo. Porque el espíritu es el canal hacia el creador. Y si tú eres el creador, entonces el espíritu es simplemente el canal abierto en el cual tú te ves como creador. Y para los que crean que me estoy sacando esto de un sombrero, recuerden que Ra dice que en tercera densidad el espíritu es dotado a la entidad. Y eso es el conocimiento o la capacidad de reflexionar, de saber que es el mismo. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos con los animales. Es que nosotros podemos decir existo, soy, yo soy. Entonces, cuando el espíritu es dotado, la evolución espiritual es la capacidad de verse a sí mismo como el creador. Por eso es que aquellos negativos pueden, sin duda alguna, progresar hasta ciertos puntos en la evolución espiritual como personas egoicas, porque ellos se ven como el creador, distorsionados en el sentido de que ellos se sienten Dios en el sentido bíblico de Yahvé, el Yahvé psicópata, no el Yahvé cariñoso que a veces está en la Biblia y se puede ver, sino como el diablito. Ese diablito es ese. Entonces, bueno, todo esto, no sé por qué lo mencioné, pero esa es la capacidad que tenemos como espíritu. Y esa energía vital para mí depende de qué tanto uno pueda vivir esta vida como creador. Ahora, para no seguir mucho ahí, Ra dice también que las distorsiones del complejo físico son bastante marcadas en este espacio-tiempo. Aquí se refieren, a mi parecer, a las condiciones que tenía Carla, en esencia, las condiciones físicas de artritis y todo lo demás están muy marcadas. Y hay una disminución de las energías del complejo físico. Esta disminución de las energías del complejo físico me deja con una pregunta a la cual no tengo respuesta, pero que se va a hacer más evidente y más notoria conforme vaya avanzando en las preguntas. Pero por eso quería incluir esta primera pregunta. Ahora, Don en la pregunta 2 dice: ¿hay algo en particular que el instrumento pueda hacer para mejorar la condición física? Ra le dice: este instrumento tiene dos factores que afectan a sus distorsiones corporales. Esto es común a todos los que por antigüedad de vibración han alcanzado el nivel de rayo verde, de los complejos de conciencia vibratoria. El primero es la afluencia de energía que varía de un ciclo a otro de forma predecible. En esta entidad particular, los complejos cíclicos en este nexo espacio-tiempo no son favorables para los niveles de energía física. A terminar de leer, la segunda ramificación de la condición es la que podríamos llamar el grado de eficiencia mental en el uso del catalizador proporcionado para el aprendizaje de las lecciones programadas en particular y las lecciones de amor en general. Este instrumento, a diferencia de algunas entidades, tiene alguna distorsión adicional debido al uso de las condiciones preencarnativas. Ok, entonces la razón por la cual Carla estaba con esta disminución en sus energías físicas y por la cual Don está preguntando que si hay algo para mejorar esta condición, Ra dice que hay dos factores. ¿Okay? Esos dos factores los voy a explorar ahorita, pero primero vamos a aclarar lo que significa antigüedad de vibración, lo cual, según mi amigo Renato, ya también se puede decir señoría o algo así. Así que tengo pendiente eso de corregirlo por ahí. No recuerdo cuál fue la palabra que me dijo. Renato,
siempre estás por ahí. Déjame otro comentario por si se me olvidó corregirlo. Todo esto me lleva a las traducciones que estaba todavía en progreso. No se preocupen, algún día vamos a tener el PDF descargable del contacto de Ra. Pero, por ahora, la antigüedad y vibración, independientemente de las palabras que pueden ser una limitación para nosotros, estamos hablando de lo que es la señoría, sí, o sea, una especie de jerarquía. Detesto utilizar esa palabra, pero sí, existe una especie de privilegio que tienen ciertas entidades a diferencia de otras. Para poner dos extremos, digamos que hay dos entidades, dos complejos mente, cuerpo, espíritu que están por encarnar ahorita durante la cosecha. Por cierto, la antigüedad de vibración o señoría de vibración tiene que ver con la cosecha. Si no sabes lo que es la cosecha, no sé qué haces en la sesión 61. Anda a ver los videos relacionados a eso. La cosecha y todo lo demás. Pero para los que ya saben lo que es la cosecha, este proceso permite, por señoría de vibración o antigüedad de vibración, a aquellos que ya están a punto de ser cosechados, encarnar. A diferencia, como ya iba a decir, los dos extremos, hay una entidad que está a punto de ser cosechada, que solamente necesita tener unas pocas más experiencias sobre abrir el corazón. Digamos que está en 48 o 47% de corazón abierto y necesita más experiencias para eso. Entonces, una entidad que se acaba de graduar de segunda densidad en el otro extremo necesita muchísimas encarnaciones. Potencialmente, puede que en una sola lo pueda hacer, pero yo no sé qué posibilidad existe de eso. Me encantaría ver cuáles son los vórtices de posibilidad-probabilidad según Ra. Pero en general pensamos que la mayoría de las entidades tienen, y sobre todo aquí en el planeta Tierra, tendrían que pasar por muchas encarnaciones para poder abrir el corazón lo suficiente para ser cosechados a cuarta densidad. Entonces, por señoría o antigüedad de vibración, estas personas están encarnando aquí. Eso quiere decir que la mayoría o todas de las entidades que están naciendo ahorita tienen en esencia esa posibilidad de ser cosechadas. No solamente en el rayo verde, sino en el lado negativo, pero para eso no voy a hablar ahorita. Ra, sin embargo, se refiere a el lado positivo cuando dice el nivel del rayo verde de los complejos de conciencia vibratoria. Ahora, esto es algo que Carla tenía en común con ellos. ¿Por qué? Porque Carla era una errante. Ya no está aquí con nosotros. Carla era una errante, por ende tenía esa misma sensibilidad a lo que las otras personas de rayo verde, complejo vibratorio del rayo verde o el chakra del corazón abierto, entonces tenían esta misma sensibilidad. Ahora, los dos factores son, el primero, la afluencia de energía que varía de un ciclo a otro de forma predecible. ¿Okay? Estos son los ciclos que vamos a hablar ahorita en las próximas preguntas, así que no voy a decir mucho aquí. Y Ra aquí es donde dice algo que lo relaciono con la primera pregunta sobre las energías físicas de Carla. Y si se dan cuenta y me ayudan con esta por si tienen entendimiento de esta parte, se los agradezco, porque yo no lo entiendo. Y de nuevo, esto se va a seguir construyendo a través de las próximas preguntas, así que pilas, pónganse las pilas aquí, para que me ayuden. Ra dice, en esta entidad particular, o sea, en Carla, los complejos cíclicos, hablando del ciclo que voy a explicar ahorita, en este nexo espacio-tiempo, o sea, en ese momento, no son favorables para los niveles de energía física. O sea, que las condiciones actuales con respecto al ciclo, o los ciclos, porque dicen los complejos cíclicos, ¿ok? Aquí tenemos una pista, de repente podemos solventar esto juntos. Entonces, en este momento, básicamente, Carla no tenía favorable lo que era la energía física. ¿Okay? Mantengan eso en mente. Pero vamos a seguir con la segunda ramificación, que dice: la segunda ramificación de la condición es la que podríamos llamar el grado de eficiencia mental en el uso del catalizador proporcionado para el aprendizaje de las lecciones programadas, en particular, y las lecciones del amor en general.
Este instrumento, a diferencia de algunas entidades, tiene alguna distorsión adicional debido al uso de las condiciones preencarnativas. Primero, salgamos del paso cuando dicen que este instrumento, a diferencia de algunas entidades, tiene alguna distorsión adicional debido al uso de las condiciones preencarnativas. Esto simplemente es más uso de distorsiones por parte de Carla por las decisiones que ella tomó antes de encarnar aquí, lo cual es, como ella misma admitió en muchos de sus libros y en otras entrevistas, es simplemente su condición física. Y hablando de su condición física, tiene sentido aquí. O sea, todo esto es la artritis que ella sufría, los problemas renales y pulmonares y todo eso. Así que eso, fácil de explicar. La otra parte, que es la ramificación de la condición, que pudieran llamar ellos el grado de eficiencia con el cual se utiliza en esencia el catalizador para el aprendizaje de las lecciones programadas en particular. O sea, queriendo decir las lecciones programadas. Por ejemplo, yo vine aquí a apreciar lo que es la naturaleza. Y resulta que cada vez que me voy para la ciudad me va mal y termino regresando a la naturaleza. Esto lo estoy inventando yo, eso no es mi caso, pero eso quiere decir que es una lección programada yo venir a disfrutar de la naturaleza, porque aparte tuve un trauma de niño que no podía caminar descalzo en la grama. Y ahorita estoy obligado a caminar en la grama descalzo por cualquier razón. Esas son lecciones programadas que uno tiene y que tú descubres, ¿ok? En tu encarnación particular. Y dices, bueno, yo vine aquí a disfrutar de esto, o a tener un hijo y a tener una familia, o no tener familia, o tener esto o lo otro, lo que sea. Todo eso. El grado de eficiencia mental con el cual nosotros utilicemos los catalizadores que nos proporcionan para este aprendizaje programado, entonces esa es parte de la segunda ramificación que afecta a nuestra condición física, nuestra energía física. Y las lecciones de amor en general, que ahora sí tiene que ver con que, bueno, o sea, a pesar de que no puedo vivir en la ciudad, ¿sabes qué? Voy a amar esto y voy a ver a la ciudad como algo que no es mejor que la naturaleza como lo veía antes, qué sé yo. Por aquí podemos ser bastante creativos. Tengo un pequeño pajarito en la ventana. Ahorita es el mejor momento para ver a la naturaleza, hablando de ella. Se acaba de parar un pajarito cabeza roja y un poco marrón o gris. No sé, hay tantos pájaros aquí. Pero bueno, es el bosque. Ahora, esto es lo que Ra dice que afecta al cuerpo, a las energías físicas. Ok, ahora pasamos a lo que va a ser la pregunta de los ciclos. Y es Don preguntando en la pregunta 3. ¿Puedes ampliar lo que quieres decir con lo de los flujos cíclicos de energía? Ra le dice, hay 4 tipos de ciclos que son los que se dan en el momento de la entrada en la encarnación. En pocas palabras, cuando naces. Existen además otros flujos cósmicos y menos regularizados que, de vez en cuando, afectan a un complejo mente-cuerpo-espíritu sensibilizado. Los 4 ritmos son, hasta cierto punto, conocidos entre tus pueblos y se denominan biorritmos. Hay un 4º ciclo que podemos llamar el ciclo de la puerta de la magia del adepto o del espíritu. Es un ciclo que se completa en aproximadamente 18 de tus ciclos diurnos. Ok. Primero, vamos a hablar sobre este ciclo o estos ciclos. Y luego vamos a ir expandiendo poco a poco. Primero, me llama la atención que Ra dice, hay 4 tipos de ciclos, ¿no? Después dicen, los 4 ritmos son, y explican, y después dicen, hay un 4º ciclo. O sea, como que si no hubiesen mencionado que hay 4. Recuerden, Ra solamente puede contar hasta 1. ¿Entienden? La ley del 1, somos 1. Okay. Hay que ponerle un poco de humor de sexta densidad a esto. Para lo que pueden entender a Ra. No, pero de verdad, Ra tiene problemas al contar. Ellos mismos lo admiten. Y dicen, chequeen nuestras fechas porque a veces tenemos problemas con sus números y sus medidas, dicen. Ahora, lo importante de todo esto es que hay 4 ciclos, ¿ok? Esto es lo que sacamos de este párrafo, o de estos párrafos, y también de la sesión 64,
se habla de esto también, que es donde sacamos más información sobre estos ciclos. Pero yo les voy a dar la información necesaria para la discusión de esta parte particular sobre la discusión de los ciclos. ¿Okay? Y ahora tenemos que Ra dice, existen otros flujos cósmicos, aparte de los 4 ciclos, existen otros flujos cósmicos y menos regularizados que de vez en cuando afectan a un complejo mente cuerpo espíritu sensibilizado. O sea, más allá de estos 4 ciclos, existen otros flujos cósmicos que afectan a la persona más sensibilizada. Eso se escapa de mi capacidad de poder explicarlo, porque no sé cuáles son esos flujos cósmicos menos regularizados que afectan más que nada a las personas sensibilizadas. Lo que sí puedo hablar es sobre los 4 ciclos que empiezan en el momento de tu encarnación. Entonces, cuando un bebé nace, no cuando es concebido, sino cuando nace, cuando entra a este mundo, por así decir, en ese nacimiento se empiezan todos los ciclos. Así como cuando te hacen la carta astral, entonces estás viendo que arranca tu vida en la carta astral. Bueno, de la misma manera arranca lo que es los 4 ciclos. Y voy a mencionar lo que son los 4 ciclos ahorita. Son emocional, inteligencia, el físico y el de adepto, que dice Ra aquí al final, que es el 4º ciclo. El 4º ciclo es el que ellos llaman el ciclo de la puerta de la magia del adepto. Esto suena mucho al tercer ojo, o no al tercer ojo en particular. No es un ciclo para el tercer ojo, aunque está relacionado, o no es en particular para el tercer ojo, sino para todo eso que es sexta densidad, para todo eso que es unidad, que es el trabajo del adepto, es el rayo índigo, ¿no? Y lo que es conocido como el espíritu, el trabajo del espíritu. Todo el trabajo del espíritu se hace a través del rayo índigo. Es la puerta de acceso hacia la infinidad inteligente. Por ende, es el portal hacia la infinidad. Es un ciclo que se completa en aproximadamente 18 días. 18 días, no ciclos diurnos. Ra, se dice días. Ciclos diurnos. Ahora, dicen que estos 4 ritmos hasta cierto punto son conocidos por nosotros como biorritmos. Yo no estoy familiarizado con estos biorritmos, solamente conozco uno a corta medida, y es el de la luna. Me disculpan que me estoy dando cuenta que en la diapositiva repetí, porque vamos a seguir leyendo lo que dice Ra aquí. La primera parte del párrafo la repetí cuando dice lo del 4º ciclo, así que no lo voy a leer. Y Ra dice: los patrones cósmicos son también una función del momento de la entrada encarnativa y tienen que ver con tu satélite que llamas la luna, tus planetas de esta galaxia, el sol galáctico y en algunos casos las corrientes de entrada de los principales puntos galácticos de flujo de energía. Aquí terminamos lo que es esta breve introducción a lo que son los ciclos. Y Ra lo que agregó aquí es que los patrones cósmicos son también una función del momento. Ahora, yo no sé si estos patrones cósmicos, y aquí es donde ustedes de repente pueden discernir, me dejan algún comentario si les parece, si tienen algo que les hace clic más allá de lo que yo digo, porque yo aprendo bastante con lo que ustedes dicen, lo crean o no. Y me fascina leer lo que ustedes dicen y comentan, porque yo soy un estudiante más de esto y ustedes están estudiándolo conmigo. Yo simplemente soy el que dijo, bueno, voy a grabarme leyendo esto y hablándoles lo que yo pienso. Así que cuando dicen los patrones cósmicos son también una función del momento de la entrada encarnativa, ¿okay? Y tienen que ver con tu satélite que llamas la luna y tus planetas de esta galaxia, al igual que el sol galáctico y a veces las corrientes de entrada en los principales puntos galácticos de flujo de energía. Yo aquí no sé si se están refiriendo a los patrones cósmicos. Yo creo que no, porque afectan un complejo sensibilizado. Los flujos cósmicos y menos regularizados. Yo no sé si se refieren a esto o si estos patrones cósmicos se refieren a directamente
a los 4 ciclos, yo tiendo a irme más a que esto tiene que ver con los 4 ciclos y no con los flujos cósmicos que pueden afectar a las personas más sensibilizadas. Porque, no sé, ahí veo como una relación, pero no estoy seguro. Y la razón que que me indica más que esto último que dicen, que los patrones cósmicos son también una función del momento de la entrada encarnativa, es porque mencionan la luna. Y ahora, nosotros conocemos el movimiento de la luna. La pregunta es más bien, aquí es donde estoy en modo estudiante. Voy a explicárselo porque tenga un sentido. Ok, un patrón que conocemos del biorritmo es el de la luna. Nosotros sabemos de hace cientos o miles de años que la luna afecta nuestras emociones, nuestro estado emocional. Eso es, por eso que decimos, esa persona está lunática, porque está loca, está afectada emocionalmente. Y esto tiene que ver con la luna, obvio. Ahora, el ciclo emocional, según Ra, es de 28 días. ¿Les suena parecido? El ciclo emocional, estoy hablando de los 4 ciclos, los 4 ritmos que existen. Porque, para explicárselos rápidamente, el ciclo que ellos mencionan aquí del adepto o de magia es de 18 días. El ciclo inteligente o de inteligencia es de 23 días. El ciclo físico es de 33 días, si mal no recuerdo. Y no, perdón, sí, lo estaba tratando de ir gradual, pero sí, el ciclo físico es de 33 y me salté el ciclo emocional, que es el que realmente me interesa, que es de 28 días. La luna tiene un ciclo de 28 días, nuestro ciclo emocional de 28 días. Entonces ahí es donde está mi pregunta de si estos patrones cósmicos tienen que ver, o sea, lo que Ra está mencionando aquí son en adición a los 4 ciclos, o si estos patrones cósmicos son los que determinan los 4 ciclos. Porque cuando mencionan la luna, ¿verdad? Y luego los planetas de esta galaxia, no sé, supongo que la posición, por ejemplo, para poner un ejemplo bastante básico, no es que todos nos regimos por una luna llena y nos volvemos locos, ¿ok? No es que la luna llena causa eso, sino que el ciclo de 28 días nos está afectando a todos dependiendo de cuándo nacimos. Entonces, si por ejemplo yo nací en una luna llena, que creo que nací casi en luna llena, no me acuerdo ya. Sé que hace un tiempo hice una revisión de algo que se me olvidó cómo se llamaba, pero era el año... Estoy tentado a buscarlo, pero es un ciclo de 19 años. Es un ciclo de 19 años y lo voy a buscar porque no me puedo quedar con esto. Es un ciclo de 19 años que repite la luna. Y lo que hace metónico, es el ciclo metónico de 19 años, donde la luna vuelve a aparecer tal cual como cuando tú naciste. Eso es lo que es, el ciclo metónico. Metonico. Primero lo estoy traduciendo de inglés a español porque es Metonic Cycle. Y en español es ciclo metónico, tal cual. En astronomía y con el establecimiento de los calendarios, el ciclo de Metón no se debe confundir con Metatrón. O el ciclo metónico es un común múltiplo aproximativo de los periodos orbitales de la Tierra y de la Luna. En efecto, 19 años tropicales y 235 meses sinódicos. No difieren más que en 2 horas. Y bueno, ahí ustedes pueden buscar ciclo metónico. Entonces, tenemos que desde que yo nazco, cuando sea que haya nacido, la luna va a empezar ese ciclo, independientemente de cuando haya sido luna cuarto menguante, llena, nueva, lo que sea. Mi ciclo emocional va a estar atado a ese momento, de cómo la luna está influenciando en esencia mi mente en ese momento. Por eso que tenemos la carta astral también. Y supongo que los planetas, de alguna manera, si lo podemos extrapolar, entonces también afectan nuestro estado físico por 33 días. No lo sé. Aquí la verdad es que yo
me lavo las manos y digo, alguien más inteligente que yo puede hacer esto. Yo no. Y también porque no me parece interesante lo suficiente como para indagar. Y aquí ustedes pueden empezar a ver mi inclinación y mis deseos de entender ciertas cosas y otras no. Por ende, vamos a darle una pausa a esto porque vamos a seguir con la indagación de esto y luego les doy mi conclusión sobre los ciclos y qué significan. Don dice, pregunta 4, ¿sería útil trazar los ciclos del instrumento e intentar tener estas sesiones en los puntos más favorables con respecto al ciclo? Ra le dice, no tenemos respuesta para esta pregunta, o mejor dicho, no tenemos respuesta a esa pregunta concreta. Cabe señalar que los 3 de esta tríada aportan este patrón energético que es Ra. Tuve que haber resaltado. Yo no resalto muchas cosas aquí, por eso tuve que haberlo resaltado. Patrón energético que es Ra. Volveré a ello. Ra continúa y dice, por lo tanto, cada entrada de energía de la tríada es digna de mención. ¿Es tríada o triada? Yo siempre lo mencioné o lo pronuncié triada. Ok. Podemos decir que, continúa Ra, aunque estos sistemas de información son interesantes, influyen únicamente en la medida en que la entidad o entidades implicadas no han hecho un uso totalmente eficiente del catalizador y, por lo tanto, en lugar de aceptar los momentos o periodos, digamos, negativos o retrógrados sin que se note, tienen la distorsión hacia la retención de estas distorsiones con el fin de trabajar el catalizador no utilizado. Ok, aquí tenemos bastante, pero bastante que sacar. Hay otra parte de esta respuesta, pero que primero voy a mencionar para terminar de hablar de los ciclos. Ya les mencioné que hay 4 ciclos que empiezan en el punto 0, literalmente en el punto 0, desde el nacimiento. Y los 4 ciclos arrancan, si mal no recuerdo. Ahora lamento no haber hecho un experimento el cual voy a hacer aquí con ustedes. Pero lo voy a hacer mientras estamos hablando. Estos 4... vamos a poner 16 mejor. Estos 4 ciclos arrancan el día de nuestro nacimiento y empiezan a variar, como se dan cuenta, a través del tiempo. En cuanto a... Sí, ¿verdad? Es completamente... Sí, arrancan y todos suben. El principio es subiendo a un 100%. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. Perfecto. Ok. ¿Dónde estaba? Aquí está. Todos estos 4 ciclos arrancan el día del nacimiento. Y suben. Tienen un ciclo de 4 días y medio. Porque son de 18 días. O sea, el ciclo sube al 100%, luego baja al 100%, 100% positivo, 100% negativo. Cuando regresa al punto de partida, en la gráfica, que ahorita les voy a enseñar, regresa a los 18 días. A los 18 días. De modo que tiene 4.5 días subiendo, luego 4.5 días bajando, y luego tiene 4.5 días bajando al 100% negativo y 4.5%. Ahorita les voy a mostrar la gráfica para no enrollarlos mucho. Pero esa es la manera como se mueven estos ciclos. Y, perdón, no son 18 días, son de 18 días algunos. Estoy hablando del ciclo espiritual. O sí, vamos a llamarlo el ciclo espiritual. Los otros dependen de su periodo, porque son 33, 23 y 28. Entonces varían. 4, 9, 18. En 28 sería entonces 14, serían 7 subiendo, 7 bajando, y luego 7 bajando completo, 7 subiendo a la mitad. O sea, todo esto tiene que ver con la gráfica que les voy a mostrar ahorita. Pero lo importante es saber que esto está subiendo y bajando conforme pasa la vida. ¿Okay?
Ahora, si están interesados obviamente y quieren pausar el video ahorita, vayan al vínculo que les voy a dejar aquí. Lo único que tienen que poner es esto es en bringforth.org. Es el foro de LNL Research. Y alguien puso una calculadora para que pongas simplemente tu fecha de nacimiento y la fecha actual si quieres ver cómo está tu ciclo ahorita. No tienes que calcularlo tú, sino simplemente poner los números ahí y ves cómo está, o puedes proyectarlo al futuro, puedes regresar y decir, hey, ¿cómo me sentía yo cuando pasó tal cosa? Okay, puedes jugar con esto si quieres. Ahora, así es como funciona esto. Recuerda, son diferentes ciclos, 4 ciclos, diferentes ritmos distintos, de 18, 23, 28 y 33, si mal no recuerdo los números. Y tienen que ver con lo emocional, lo físico, la inteligencia y el de magia que dicen ellos, que es espiritual. Ahora, Don preguntó si era útil rastrear los ciclos y hacer las sesiones en los mejores momentos, que iba a quedar a criterio de Don en realidad. Aquí es donde Ra dijo, no tenemos respuesta a esa pregunta concreta. Aquí ni siquiera dijeron por el libre albedrío, es decisión tuya. No, aquí dijeron simplemente, no queremos decir absolutamente nada. O sea, no tenemos ningún tipo de respuesta a esa pregunta. Esto es una manera de decir el silencio. Como Ra no podía hablar con silencio porque no tenía manera de quedarte viéndote así como que reflejarte el silencio. Ra lo que hacía era decir esto. Pero, ¿por qué? Porque esto primero, en mi opinión, iba a agregar demasiados detalles ya a crear las sesiones. Y segundo, ya ustedes sabrán y se habrán adivinado esto. A mí me parece que todo esto de estar pendiente de tu gráfica, de dónde estás, de dónde está mi parte emocional y esto, es útil, pero no es importante. Y ya van a ver por qué. Sin embargo, para darle crédito a la importancia o lo interesante que puede ser, dicen, podemos decir que, bueno, para darle en realidad mención a lo que yo dije, ok, no, vamos a responder todo completo. Ra continúa y dice que cabe destacar que los 3 en esencia aportan para esta sesión, para la sesión en sí. O sea, no es Carla nada más. Tiene que ver con Jim, cómo está emocionalmente, y Don, cómo está en su inteligencia, o cómo los 3 están en su magia, o sea, y aparte que no es muy relevante, que es lo que Ra va a mencionar ahorita. Pero algo que me llama la atención, que quiero mencionar aquí, es cuando dicen que aportan este patrón energético que es Ra. Ra no es una entidad, Ra es un patrón energético. Para los que escucharon mi podcast, y se los voy a dejar por aquí, para que lo vayan a escuchar, si no lo han escuchado ya. También lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y todo eso, por si no quieren estar atados a YouTube, o simplemente escucharme. Ahí hablé en la introducción de Cubo sobre lo que es la mente y la astrología de la mente, que me parece mucho más interesante de estudiar que la astrología física, porque la astrología de la mente es la que constantemente te está hablando, te está diciendo cuáles son los patrones emotivos, qué es lo que está sucediendo, no eso que es simplemente una foto. O sea, tu carta astral es una foto de cuando naciste y te dice cuáles fueron las influencias, la configuración inicial de tu mente, y que vas a tener ciertas sensibilidades e influencias, pero esto no quiere decir que eres tú. Tú no eres algo finito, tú eres el infinito. Y mientras tú te sigas guiando por cosas finitas como ciclos y todo esto, vas a estar atado a esta realidad, por así decir. Mientras más tú explores tu calidad infinita, te vas deshaciendo de todos estos pertrechos astrológicos y que definen mi futuro y que definen quién soy también. O sea, todo eso. Lo siento. Aquí no hay definiciones. Aquí estamos hablando del uno. Entonces, para los que quieran disfrutar todo eso, también es válido. Esto yo no digo que no. Simplemente que si conocemos el objetivo, bueno, vamos hacia el objetivo, pues.
El objetivo es uno, conocerse uno. Ahora, para no convertir esto en una charla astrológica y de la metafísica mental, me interesa esa parte cuando dicen el patrón energético que es Ra, porque justamente Kubo le dice en ese podcast que te estoy invitando a que escuches, justamente le dice que Kubo está en la mente de Carla. O sea, en pocas palabras, la energía que es Kubo, ese patrón de unidad que es Kubo, está en la mente de Carla porque Carla ha fortalecido en esencia ese tipo de información, o mejor dicho, ha fortalecido los canales por los cuales esa información puede pasar. Y esto lo hacemos todos tenemos ciertos patrones mentales que están fortaleciendo las vías por las cuales esa información pasa. Te pongo un ejemplo bastante básico y burdo. Una persona que es alcohólica ha fortalecido los patrones mentales que permite que esas entidades y energías que desean disfrutar de esta realidad, no es una entidad como tal, es simplemente una parte de la realidad que desea disfrutar el alcohol. Y uno dice, bueno, ok, lo fortalezco, está bien, no sé, está mal, tampoco lo sé. Simplemente es eso, el fortalecimiento de esas energías que desean disfrutar la realidad de esa manera. Si tú empiezas a fortalecer tu mente en base a conocimientos filosóficos, créeme que todo lo que te va a fluir es filosofía de todo tipo. La sincronicidad va a ser filosófica. Si lo empiezas a hacer con belleza, porque te encanta la belleza de alguna u otra manera, todo lo que va a fluir es belleza de una u otra manera. Uno fortalece los patrones mentales al libre albedrío de cada quien para poder permitir el flujo de esa energía. En este caso, este patrón energético que es Ra es lo que permite que, o mejor dicho, la tríada, que son, aunque eran Don, Carla y Jim, permitían la posibilidad de ese patrón energético que es Ra. Carla no era sola la que canalizaba a Ra, eran ellos tres. Por eso que cuando Don murió, Ra no pudo ser canalizado más. Así que tenía que hacer énfasis en eso. Pero hablando de fortalecimiento mental en las vías que permiten el flujo de estas energías específicas, Ra dice, podemos decir que aunque... bueno, para terminar de decir lo que dijo Ra y fortalecer más lo que acabo de decir sobre la tríada que son ellos, dicen, por lo tanto, cada entrada de energía de la tríada es digna de mención. O sea, que tendrían que tomar en consideración todos los ciclos de ellos y se vuelve todo una melcocha con arroz. Pero Ra continúa y dice, podemos decir que aunque estos sistemas de información son interesantes, ¿ok? A pesar de eso, influyen únicamente en la medida en que la entidad o entidades implicadas no han hecho un uso totalmente eficiente del catalizador y, por lo tanto, en lugar de aceptar los momentos o periodos, digamos, negativos o retrógrados sin que se note, tienen la distorsión hacia la retención de distorsiones con el fin de trabajar el catalizador no utilizado. Les voy a resumir todo ese párrafo en lo siguiente. Fácil. A pesar de que es interesante ver los ciclos y este va por arriba, este va por abajo, solamente influyen si tenemos catalizador sin utilizar. Punto. Si no hay catalizador que utilizar, estas montañas rusas que te voy a mostrar ahorita en la gráfica, porque literalmente son montañas rusas, estas montañas rusas no tienen ningún tipo de influencia en ti, porque no hay catalizador. Entonces, si no hay catalizador, ninguna de las influencias te van a hacer mella. Por ende, vas a seguir siendo lo que sea. Solamente influyen, voy a leer otra vez, influyen únicamente en la medida en que la entidad o entidades implicadas no han hecho un uso totalmente eficiente del catalizador. Cuando no has hecho un uso totalmente eficiente del catalizador, ¿ok? Porque en lugar de aceptar los momentos o periodos, digamos, negativos o retrógrados, sin que se note, o sea, vamos a decir que yo tengo un catalizador muy fuerte sobre las elecciones, porque depende de quién va a ganar, mi vida va a cambiar dependiendo de eso. Si yo no he utilizado ese catalizador lo suficientemente eficiente como para seguirme viendo afectado por las elecciones presidenciales o gubernamentales o lo que fuera, cada vez que venga ese catalizador, cuando venga, va a venir potente y me voy a sentir muy emotivo y mal y afectado, como me pasó hace un par de años, hablando anecdóticamente.
Pero si por el contrario ya yo superé ese catalizador, el catalizador va a venir y no importa cómo yo esté en mi ciclo, no me va a afectar en lo absoluto. Y de ahí tú puedes extrapolar a cualquier otro tipo de catalizador que sea latente y real en tu vida. Entonces, en vez de hacer eso, la gente o la persona tiene la distorsión hacia la retención de estas distorsiones. Distorsiones. Tienen la inclinación hacia el apego de trabajar con un catalizador no utilizado. O sea, en vez de utilizar el catalizador, lo siguen teniendo como una especie de rechazo hacia trabajar con el catalizador y por ende le sigue viniendo más para trabajar con ello. Se le va a repetir una y otra vez el ciclo. Entonces, eso es para aquellos que están siguiendo los ciclos y dicen, bueno, todavía tengo catalizador con el que trabajar, déjame ver cómo me afecta. Pero no es necesario esperar una parte específica del ciclo, sino que simplemente se te sensibiliza más el ciclo. El catalizador, dependiendo de la parte del ciclo. Así que queda a cuestión de ustedes si lo utilizan o no. Yo personalmente no me apegaría a absolutamente nada de eso, porque yo personalmente me siento completamente capaz de notar simplemente qué me está pasando al momento. No necesito de una gráfica para que me diga, uy, aquí estoy un poco bajo, aquí estoy un poco alto. No quiero que eso guíe mi vida, en pocas palabras. Pero queda libre albedrío de cada quien utilizarlo. Ahora, les he prometido la gráfica desde hace rato. Vean, me tomé la molestia de agarrar la fecha de nacimiento de Carla y de la fecha cuando fue canalizada esta sesión, porque me llamó la atención lo de la distorsión física. Por eso fue que incluí la pregunta 1 y subsecuentes menciones que hicieron sobre la energía física de Carla. Si se dan cuenta, aquí está la gráfica de Carla con la fecha de nacimiento de ella, que fue el 16 de julio de 1943, y el día que fue canalizada la sesión, porque Ra dijo que en ese momento la energía física estaba mal, también debido a que no era favorable la parte del ciclo. Pero como pueden ver ahí, el 8 de julio, que fue el día que fue canalizada esta sesión, Carla de hecho estaba llegando al tope del 100% positivo de la energía física, que es la roja. Las otras pueden ver, emocional es la verde, inteligente o la inteligencia es la azul y la morada es la del espiritual. Pero esas no me interesan mucho aquí porque no tienen nada. Bueno, la espiritual estaba por el piso, pero eso no tiene nada que ver. Eso simplemente no es que estaba por el piso, que no podía conectarse. No malinterpreten esto, por favor, no lo malinterpreten. Esto simplemente es la sensibilidad a poder utilizar el catalizador o sentirlo de una u otra manera. Los porcentajes aquí indican simplemente lo favorable que está para trabajar con algo o desfavorable. Así como Mercurio retrógrado y todo eso. Eso no quiere decir que no puedes hacer algo. Simplemente que hay más oscuridades con las cuales trabajar en la parte más baja y hay más iluminación con que trabajar en las partes más altas. Punto. Pero en ambos lados se puede hacer el trabajo del catalizador y por eso es que yo no me dejo guiar por la gráfica como tal. Ya sea emocional, físico, de inteligencia o de magia o espiritualidad. Ahora, noten que lo que ocurre es que hay una parte del ciclo que sube del 0% y luego baja del 0%. Eso es básicamente todo. Entonces, yo no entiendo de verdad por qué aquí ¿por qué Ra dice que aquí Carla estaba que era desfavorable en la parte física? Ahí sí es verdad que no lo sé. Quizá era porque no había utilizado el catalizador físico que se le estaba dando a ese momento mientras iba subiendo favorablemente. No sé. Esa es la única respuesta que tengo hacia eso. Que de repente es que Carla no había utilizado el catalizador de manera eficiente, físico, que se le había dado. Quizá no había hecho ejercicio bien, qué sé yo. No había aceptado algún ejercicio, qué sé yo. No lo sé, estoy especulando. Pero lo que no voy a especular es la otra parte de la respuesta. Ya me tomé bastante tiempo aquí. Tenemos
mucho más que cubrir. Todavía no ha llegado a la pregunta más importante de este video. Ra dice, hay que tener en cuenta que el ataque psíquico continúa sobre esta entidad, aunque en este momento solo es efectivo en las distorsiones físicas hacia el malestar. Podemos sugerir que siempre es de cierto interés observar el mapa de ruta, tanto de los ciclos como de las influencias planetarias y otras influencias cósmicas, ya que se pueden ver ciertos caminos amplios o posibilidades. Sin embargo, recordamos que este grupo es una unidad. Ok, para darle culminación a esta pregunta, Ra menciona que Carla continúa bajo ataque psíquico. Esa es otra razón por la cual Carla estaba débil físicamente o sensible físicamente. Y lo otro es que sugieren que es de cierto interés observar el mapa de ruta. En este caso están hablando de los mapas astrológicos y todo esto, tanto de los ciclos que son influenciados por la astrología, como de las influencias planetarias y otras influencias cósmicas, ya que pueden ver ciertos caminos amplios o posibilidades ahí. O sea, esto es la astrología, que es aplicada de manera sensible e inteligente, y podemos ver ciertos caminos que están abiertos ahí. Esto es indiscutible. Sí es cierto que uno puede entenderse a sí mismo en cuanto a la experiencia encarnativa que uno tiene, dependiendo del nacimiento, porque esto me genera una tendencia a ser más de esta manera o a disfrutar la vida de aquella manera. O sea, te refina la descripción de lo que tú viniste a manifestar aquí. Y ya, eso es todo lo que voy a decir en cuanto a astrología y cómo nuestra mente, a pesar de que puedo hablar más de la mente de la astrología metafísica, que fue la que hablé en el podcast que ya les dejé por aquí, sigamos a pasar a lo que es una pregunta bastante rápida, donde dice, ¿hay alguna manera de que como unidad podamos hacer algo para reducir el efecto del ataque psíquico sobre el instrumento y optimizar la oportunidad comunicativa? Ra le dice y le repite, les hemos dado información relativa a lo que ayuda a este complejo particular mente-cuerpo-espíritu. No podemos decir más. Es nuestra opinión que humildemente ofrecemos que cada uno está en notable armonía con cada uno para que esta ilusión particular de tercera densidad en este nexo espacio-tiempo. Para esta ilusión particular, ok, sí. Repito eso. Es nuestra opinión que humildemente ofrecemos, o que no puedo leer ahorita. Cuando no puedes leer, respira profundo. En nuestra opinión, que humildemente ofrecemos, que cada... no puedo leerlo. Es nuestra opinión, que humildemente ofrecemos, que cada uno está en notable armonía con cada uno para esta ilusión particular de tercera densidad en este nexo espacio-tiempo. Ok, todo esto simplemente es para decir, no podemos decirte más nada, ya tenemos la suficiente información, te hemos dado suficiente información con respecto al ataque psíquico, y también que cada uno de ustedes forma una unión, en esencia. Ustedes son uno, así que están en armonía y eso es todo lo que importa, es lo que le dice Ra. Lo más importante es que ustedes tres están en armonía. Cuando están en armonía pueden canalizar al Ra. De lo contrario no. El resto es periférico, hasta cierto punto. Porque por ejemplo la energía de Carla sí limitaba las sesiones, pero era mejor tener sesiones cortas que no tener ninguna sesión porque no estaban en armonía el uno con el otro. Y esto yo creo que fue lo que... No voy a especular nada. Entonces ahora sí pasamos a lo que es la última pregunta que tengo y la más importante de este video, que es Don diciendo, quiero hacer algunas preguntas que Jim tenía aquí sobre los ejercicios de sanación. La primera es, en el ejercicio de sanación relativo al cuerpo, ¿qué quieres decir con las disciplinas del cuerpo que tienen que ver con el equilibrio entre el amor y la sabiduría en el uso del cuerpo en sus funciones naturales? Ra le dice, hablaremos más brevemente de lo habitual debido a que este instrumento utiliza la energía transferida. Por lo tanto, solicitamos más preguntas si nuestra respuesta no es suficiente. El complejo corporal tiene funciones naturales. Muchas de ellas tienen que ver con el yo no manifestado y normalmente no están sujetas a la necesidad de equilibrio. Así que aquí voy a hacer la primera pausa. Primero, contexto. Ya salimos de lo que es todo lo de los ciclos,
y la astrología. Y ahora estamos entrando a lo que es la sanación y en balance del cuerpo. Algo particular que dijo Ra a principios del contacto, no me acuerdo, sesión 4 o 5 por ahí, fue que el cuerpo tiene sus funciones básicas y que hay que balancear esas necesidades básicas que tiene el cuerpo. Estas funciones básicas o naturales son las que está indagando Don ahorita. Y la primera parte están en esencia diciendo que van a hablar poco, porque Carla tiene poca energía transferida y que pregunten más adelante. Pero Ra dice, el complejo corporal tiene funciones naturales. Muchas de ellas tienen que ver con el yo no manifestado y normalmente no están sujetas a la necesidad de equilibrio. El yo manifestado es... en la parte del cuerpo, el yo no manifestado, en mi opinión, puede verse como aquello que desea ser manifestado en esta realidad. Y así como una semilla contiene al árbol no manifestado, el árbol es lo no manifestado en la semilla, básicamente. El cuerpo es lo no manifestado, o mejor dicho, es el producto de lo no manifestado. Esas necesidades naturales no necesitan equilibrio. No necesitan equilibrio en un sentido de sanación como tal. Simplemente se van a manifestar como se manifiestan. Punto. Así es como lo interpreto yo. No hay nada que hacer como para no decir, uy, tengo que equilibrarme para manifestar esa parte de mí. No, eso ya está saliendo en su parte básica, natural del cuerpo. Así que si yo lo puedo entender, y quizás estoy un poco limitado aquí porque el yo no manifestado tiene varias facetas, en este caso se refieren al cuerpo como tal. No necesita equilibrio, se va a manifestar lo que se va a manifestar. Así como esas funciones preencarnativas o programación del cuerpo. Ahora, Ra dice, hay funciones naturales que tienen que ver con el otro yo. Entre ellas se encuentra el tacto, el amor, la vida sexual y aquellos momentos en los que se anhela la compañía de otro para combatir el tipo de soledad que es la función natural del cuerpo, a diferencia de los tipos de soledad que son del complejo mente-emoción o del espíritu. Ok, hay funciones naturales que tienen que ver con el otro yo. Estas sí son las que se deben balancear o potencialmente se pueden balancear. Entre ellas están el tacto o el contacto, mejor dicho, con otras personas, el amor, la vida sexual y aquellos momentos de soledad que ahorita voy a adentrar, porque hay una diferencia o una distinción que hace Ra aquí que me parece fantástica y tiene que ver con nosotros. Ok, ¿quiénes somos nosotros? Somos seres humanos que nos encanta compartir. Nos encanta compartir con otras personas. Eso es natural, es algo que no podemos evitar. Nos encanta compartir con otras personas. Es nuestra inclinación primitiva. Ahora, entre ellas está el tacto. Y aquí voy a extender un poco porque no es que si tocar a la persona. Me hacía falta tocar a alguien. Aunque sí puede ser que haga falta, si estás tan aislado, ver a alguien y decir, hey, estás vivo. Yo también estoy vivo. Ok, en ese sentido pudiera ser. Pero yo lo quiero llevar al punto en el que el tacto se refiere a algo que hasta cierto punto hemos perdido con el desarrollo tecnológico. Como siempre, hay un lado muy positivo de la tecnología y otro no tan positivo. Yo tuve que lidiar muchas veces, sobre todo trabajando con gente, con personas que no querían tener contacto físico, que no querían tener una conversación y se limitaban a mensajes de texto. Todo se manejaba de esa manera. Y hay conversaciones que yo simplemente no puedo tener a través de mensajes de texto. Ni por teléfono, o sea, una llamada telefónica, mucho menos por mensaje de texto. Ahí, en esa ausencia de contacto físico, de ese sentido, que es el verse cara a cara, el poder sentir a la otra persona, hay una sensación física en ese contacto de persona que se ha perdido. No es que se ha perdido, sino que se ha hecho cada vez menos relevante. Y yo, si eres de mi generación, que estoy seguro que lo eres,
puedes familiarizarte con lo que era antes tener que ir a hablar y resolver un problema en persona. No quiero decir que no tenga su utilidad comunicarnos, obviamente, lo hago yo a todo momento, de manera virtual, pero cuando a veces uno tiene la necesidad de compartir con otra persona físicamente. Y eso es lo que para mí es el tacto. El amor se refiere para mí a lo que es poder compartir y ver en la otra persona, no nada más el tacto de compartir con otra persona, sino ver el amor, sentir ese amor, poder compartir ese amor entre dos personas o más. La vida sexual también es algo que es necesario del cuerpo. No voy a decir imprescindible porque tengo obviamente la excepción a esta regla, pero la vida sexual es algo que también se debe balancear si está desbalanceado. Y a eso voy a llegar en un momento. Ahora, cuando dice aquellos momentos, también aquellos momentos en los que se anhela la compañía de otro para combatir el tipo de soledad que es la función natural del cuerpo. Por supuesto, nadie quiere estar solo, porque todos queremos compartir. Pero, a diferencia de la soledad que es del complejo del espíritu, vamos a decirlo así, este es el tipo de soledad que el buscador busca. el adepto busca. Es una soledad de querer estar consigo mismo, de sentirse a sí mismo y conocerse a sí mismo. Esa es una soledad distinta y no necesita balance, a diferencia de la que es que busca compañía o rechaza compañía. Ahorita vamos a entrar en ese sistema de balance. Por eso son en esencia las funciones naturales del cuerpo. Tiene que ver con el tacto o el contacto físico, de estar en presencia de otra persona, el amor, que es esa sensación de poder compartir con otra persona y sentir ese intercambio tan bonito que es de lo que sea que llamen amor en ese sentido. Y la vida sexual, el amor y el tacto no tiene que ver con algo sensual, queriendo decir de sensible, de sensibilidad, de tener que tocar para sentir, pero la vida sexual sí tiene que ver con esta parte sensual, y eso depende de cada uno de nosotros, que vinimos a explorar y que vinimos a sentir, y todo esto se debe explorar y se debe balancear, y hay posibles bloqueos. Entonces Ra continúa y dice: cuando estas funciones naturales pueden ser observadas en la vida diaria, pueden ser examinadas con el fin de observar el amor a sí mismo y el amor al otro, frente a la sabiduría en el uso de las funciones naturales. Hoy no puedo leer bien. Voy a releer. Cuando estas funciones naturales pueden ser observadas en la vida diaria, pueden ser examinadas con el fin de observar el amor a sí mismo y el amor al otro, frente a la sabiduría en el uso de las funciones naturales. Hay muchas fantasías y pensamientos extraviados que pueden ser examinados en la mayoría de tus pueblos en este proceso de equilibrio. Ok. Primero que nada vamos a ver si tenemos dos partes más que cubrir de esta respuesta. Pero esa palabra extraviado, voy a hacer una pequeña nota porque no me cuadra. Encontrar una mejor palabra para eso. En inglés utilizan la palabra stray, que es como algo que vaga, algo que como en el mar, algo que está flotando, simplemente como un pensamiento que está flotando. Literalmente eso es lo que quieren decir aquí, un pensamiento flotante. De repente eso es lo que voy a poner como traducción, porque extraviado no me gusta. Ok, cuando estas funciones naturales, ya hablamos de la función natural de sentir tacto o contacto físico, amor y sexualidad, además de la compañía de otros, de no sentir soledad. Cuando todo esto se puede observar en la vida diaria, se puede examinar con el fin de observar el amor a sí mismo y el amor al otro, frente a la sabiduría en el uso de las funciones naturales. En pocas palabras, vamos a balancear entre amor y sabiduría estas necesidades físicas, de querer sentir contacto físico, de querer sentir nuestra necesidad de compartir ese amor por lo que sea, hablando del material de Ra, por ejemplo, o de Jesús, o de cualquier cosa, o de compartir dibujos, pinturas, poesía, música, lo que sea. Hay una compenetración de amor.
y explorar la parte sexual, que es la que más tenemos reprimida quizá en nuestra sociedad moderna. Y ha sido reprimida en todas las sociedades habidas y por haber, al menos en esta era que conocemos. Entonces todo esto se puede usar en balance, o se puede observar para ser examinado de manera que se pueda balancear entre amor y sabiduría. Ahora, hay muchas fantasías y pensamientos flotantes, voy a utilizar la palabra flotante, que pueden ser examinados en la mayoría de tus pueblos en este proceso de equilibrio. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en fantasías, la primera fantasía que uno le viene es sexual, porque uno tiene todo tipo de fantasías sexuales, debido a las represiones que hemos sido, a las que hemos sido condicionados. La alergia me tiene bastante incómodo. No sé qué catalizador me está brindando, pero me tiene la nariz vibrando. De todas maneras, eso no es una fantasía. La única fantasía que quiero es que se acabe el polen ya. Pero en cuanto a las fantasías que podemos tener, por ejemplo, las fantasías sexuales, que es lo primero que a uno le puede venir a la mente, o a la mayoría, pudiera decir, quizá, con un poco de reserva, es algo que tenemos reprimido y que debe ser explorado. Entonces, también existen fantasías del tipo de contacto, de uno querer estar con gente, de poder sentir esa compañía, de amor también, de poder compartir ese amor. Todo eso debe ser examinado porque son fantasías y pensamientos flotantes que de repente nos vienen y decimos, ¿por qué me vino esa fantasía? ¿O por qué me vino ese pensamiento de repente? Todo eso es de análisis. O sea, la mente de uno es lo único que uno puede examinar para poder entenderse a uno mismo. Y aquí Ra no dice algo menos. Dice exactamente eso. Entonces, por otro lado, dicen, también hay que equilibrar la renuncia de la necesidad de estas funciones naturales con respecto al prójimo. Por un lado, hay un exceso de amor. Hay que determinar si se trata de amor al yo, al otro o a ambos. Por otro lado, hay un exceso de equilibrio hacia la sabiduría. Aquí tenemos la ecuación final de lo que es el balance. Lo voy a poner en contexto. Todos tenemos una necesidad física, al menos en este lado. Tenemos ciertas necesidades físicas, básicas, naturales del cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es analizar por qué nos vienen, cómo nos vienen y qué piden. ¿Okay? En este sentido, el cómo nuestra necesidad de estar con otras personas, ya sea en búsqueda de contacto físico, sexual o de amor, cómo nos está informando. Y si es una abundancia, por ejemplo, en lo sexual, que yo quiera tener muchas relaciones sexuales, algo me está diciendo ahí que hay un exceso de algo. De una u otra manera, todo depende del análisis que uno pueda tener, porque puede ser, busco mucha sexualidad porque me siento vacío, o busco mucha sexualidad porque siento que eso es lo que me da placer en la vida, o busco mucha sexualidad porque me siento solo o lo que sea. Tienes que ver qué es lo que te activa esa búsqueda de sexualidad, que es un exceso de amor. Eso es un exceso de amor. Un exceso de sabiduría pudiera ser la búsqueda de la sexualidad únicamente para lo que es apropiado para la reproducción sexual. Eso es un exceso de sabiduría de lo que significa la actividad sexual. Hay muchas maneras. No voy a ni siquiera pretender decir que puedo diagnosticar cualquier tipo de... Cada quien tiene su definición. De la misma manera, un deseo de estar con otras personas. Este se puede visualizar un poco más fácil porque hay personas que... Los dos ejemplos. El exceso de amor es el querer estar, como Ra dice, o sea, hay que determinar si se trata de amor al yo o al otro yo o a ambos. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que quiera estar siempre rodeado con otros, no puede estar solo. Tiene que estar con otras personas, y necesita estar con otras personas. Es un amor excesivo hacia la compañía de otros. Por el lado opuesto, una persona que siempre quiera estar sola porque rechaza a los otros. Bueno, en el primer ejemplo, esta persona se siente
mal al estar sola. Y prefiere estar en la compañía de otros que estar sola. Entonces hay un exceso de amor hacia esa compañía, mientras que en el otro lado hay un exceso de amor hacia el yo en la soledad. Eso no quiere decir amor al yo en el servicio negativo, todo esto, sino hay un exceso y un desbalance de sabiduría al poder balancear ese amor con otros yo, con otras personas. Porque una persona rechaza estar solo y quiere estar con muchas personas, con mucha compañía, y la otra persona rechaza la compañía de otras personas y quiere estar sola siempre. Cuando hay un rechazo, obviamente tenemos algo que balancear, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, he sido una persona bien extrovertida toda mi vida. Sin embargo, curiosamente, he adorado mi soledad, siempre, donde sea que esté, siempre he adorado mi soledad. Pero he sentido la necesidad de tener compañía. Al mismo tiempo, cuando estoy en compañía, hay un momento en el que ya me siento que quiero mi soledad. Y yo no siento que haya tenido que balancear esto. Al menos yo, en este lado no. En la parte sexual sí, he tenido muchísimo que balancear. Entonces es cuestión de uno ver en qué parte uno tiene un exceso o una carencia o escasez de algo. Y eso es básicamente lo que Ra nos invita a hacer aquí en cuanto a las funciones naturales del cuerpo. Entonces tenemos que ver de qué manera estamos desbalanceados y sobre todo la manera de trabajar con esto es la oscuridad, nuestra sombra. Nuestra sombra es aquello que nos dice a qué tememos o qué es lo que nos impulsa a hacer algo por rechazo a esto, ¿no? Y una vez más, o sea, volvemos a entrar a lo que es el corazón y garganta, verde, azul, amor y sabiduría. Y de eso se trata. Ahora, Ra tiene algo último que decir y dice: es bueno conocer el complejo corporal para que sea un aliado, equilibrado y listo para ser utilizado claramente como herramienta, porque cada función corporal puede ser utilizada en complejos de energía más y más altos, si se quiere, con el otro yo. No importa cuál sea el comportamiento, lo importante es comprender cada interacción en este nivel con el otro, de modo que, ya sea el equilibrio, amor-sabiduría o sabiduría-amor, el otro es visto por el yo en una configuración equilibrada y el yo queda así liberado para seguir trabajando. Ok, perfecto esto, porque termina de envolver de manera hermosa lo que es esta discusión sobre el balancear las necesidades físicas, el poder equilibrar esas funciones básicas del cuerpo. Ra dice: es bueno conocer el cuerpo corporal para que sea un aliado, equilibrado y listo para ser utilizado claramente como herramienta. Si tú conoces tu cuerpo y puedes entender por qué necesita algo en específico, como ya hablamos, entonces puedes utilizarlo como una herramienta para interacción con lo que es el mundo externo. La mente y el cuerpo son los dos aliados que tenemos para poder desarrollar el espíritu, a ponerlo de esa manera. Y en esa interacción entre mente y cuerpo, lo que desea, lo que no desea, podemos balancear nuestro tiempo aquí en la tierra, nuestro tiempo aquí encarnado. Entonces puede ser utilizado como una herramienta en ese sentido, porque cada función corporal puede ser utilizada en complejos de energía más y más alto. De modo que si, por poner un ejemplo, si yo tengo una necesidad de estar con alguien, porque deseo compañía, simplemente deseo compañía, y puedo desearlo en la parte sexual, de hecho, aquí, porque vamos a empezar con el naranja. Esa parte naranja de querer identificarme con el otro, y lo utilizo nada más así, estoy limitado. Si lo utilizo, puedo elevarlo, porque esto es lo que Ra dice con que se puede utilizar en complejos de energía más y más altos. Está hablando de los chakras, centros energéticos. Entonces, puedo utilizarlo ahora en vez de decir, bueno, no nada más lo sexual ni la interacción del uno a uno, sino
quiero también conocer un poco más de cómo es esta interacción entre nosotros, los seres humanos, que esa parte inteligente, lo que llamamos la inteligencia humana. Eso sería nuestro chakra amarillo, centro energético amarillo, plexo solar. Y luego, si entendemos esa necesidad de querer compartir ese nivel, podemos entender entonces, ok, bueno, el amor en realidad es lo que sigue aquí, porque me estoy dando cuenta que hay compaginamos, ¿vale? O sea, y así empezamos a abrir el corazón. Y entonces ahora podemos utilizar ese amor para decir, wow, o sea, mira, los dos somos lo mismo, o sea, somos uno en realidad. Pero ahora necesito verte y aceptarte como lo que es el yo co-creador. Y así empiezas a utilizar el azul y así, ¿no? Hasta que llegamos a la infinidad inteligente, ambos todos, completos, unificados, complejo memoria social y tenemos el orgasmo cósmico. Ahora, Ra dice que no importa cuál sea el comportamiento, ¿ok? Lo importante es comprender cada interacción en este nivel con el otro. Sea el nivel que estés, es simplemente comprenderlo, entender el por qué está ahí. De modo que ya sea el equilibrio de amor-sabiduría o sabiduría-amor, lo que sea que se tenga que balancear, como ya dije, mucha sabiduría por un lado y falta de amor hacia el otro, o mucho amor y falta de sabiduría al otro, o sea, como sea que lo diga, ya se me olvidó. El otro es visto por el yo en una configuración equilibrada. No importa cómo uno lo haga, siempre y cuando veas en la configuración equilibrada al ser, al yo, ¿ok? El otro va a ser visto de la misma manera. O sea, si yo me siento equilibrado, voy a ver a todo el mundo equilibrado. Si yo, por contraste, veo a muchas personas desequilibradas, en realidad me estoy viendo a mí mismo desequilibrado. Todo esto sigue siendo un espejo. Así que eso es en esencia todo lo que uno tiene que hacer. Es balancearse uno mismo, no a otros. Uno tiene que corregir a otras personas, ni desear. No, es que esta sociedad tiene que despertar para que todos podamos ser uno. ¿Quién es esta sociedad que no eres tú? ¿Pueden ver la paradoja de esto? Cuando alguien dice, es que yo no estoy feliz porque es que hay mucha gente infeliz. ¿De verdad? Ok. Entonces, lo estás diciendo tú. O sea, tú no eres feliz porque los demás son infelices, obvio. Pero si los demás son infelices y tú puedes ver la felicidad en eso, no vas a ser feliz, obvio. O sea, aquí hay mucho juego psicológico y mental que es tan obvio y paradójico cuando la gente dice que depende de algo externo para ellos poder ser. Ok, entonces sí, es cierto. Pero si no dependes de eso, entonces ya lo eres. Hay tanto que yo pudiera decir aquí, pero el punto es que mientras más uno se equilibre a uno mismo, más uno satisfecho esté con uno mismo, eso se empieza a irradiar. Y lo empiezas a ver en todo el mundo. Eso no quiere decir que todo va a cambiar porque tú cambiaste. Al menos no en apariencia. Porque seguimos viendo el reflejo, nosotros seguimos reflejando a otras personas. Sino que dentro de nuestro propio universo mental sigue configurándose de una manera mucho más equilibrada. Y de esa manera es lo que Ra dice, es que el yo queda así liberado para seguir trabajando. Mejor no lo puedo poner. El yo queda así liberado para seguir trabajando. ¿Y seguir trabajando en qué? En todas las experiencias que le vienen, catalizadores posibles que causen la reacción emotiva y nada, uno sigue. Así estamos en este proceso. Eso es todo lo que tengo por esta primera parte. Y vamos a pasar a conclusiones. Es la primera vez, creo, que llego al final de una sesión, mejor dicho, un video donde las conclusiones están directamente relacionadas con esto último que estaba hablando. Pero primero vamos a ir a la parte de los ciclos biorrítmicos. Una vez más, esto queda a juicio de cada quien, así como es muy interesante y de verdad es un buen indicativo, de verdad, uno revisar esas cosas para uno decir, ok, entiendo, pero no para utilizarlo como un mapa para el futuro o un mapa para las acciones que voy a hacer. No voy a hacer tal cosa por esto, lo otro. Hay ciertas cautelas que yo al menos personalmente tomo
en cuanto a esto. Pero sí, lo importante es saber que existen estas influencias y sobre todo que influyen en la dirección que uno toma para ciertas cosas, porque hay inclinaciones específicas. Si bien todos somos infinitos y tenemos infinitas posibilidades, hay un ser no manifestado en nuestro ser, en nuestra sensación de ser, que desea hacerlo de una manera específica. En pocas palabras, Dios quiere manifestarse de una manera muy específica a través de nosotros y nosotros simplemente se lo estamos dejando. O sea, el yo aparente, el yo separado, lo que hace es rendirse ante la divinidad que existe en cada uno de nosotros para que se manifieste como es. Y no nos entrometemos. O sea, no nos metemos en el medio de Dios. No nos atravesamos en medio de Dios. O el Dao. Para los que no les gusta la palabra Dios, Dao o Logos, que significa lo mismo. Es simplemente ese fluido natural, esa naturaleza, esos flujos cósmicos, como dice Ra. Ese es Dios. Entonces, dejarlo ser. Y esto pueden ver cómo está relacionado directamente a lo que es dejar ser los catalizadores. O sea, lo que venga, aceptarlo, amarlo, integrarlo y seguir, continuar. De esa manera evolucionamos progresivamente. Por otro lado, está esta parte de lo que es balancear el yo entre amor y sabiduría en la parte física. En la próxima parte vamos a hablar sobre otras partes de lo que es esta pregunta, donde dice que si podría dar un ejemplo de cómo los sentimientos afectan a partes del cuerpo y las sensaciones del cuerpo. No estoy seguro si esto va a tomar las próximas sesiones también, porque se ve interesante, pero espero que sí. No recuerdo así de inmediato, pero en cualquier caso tenemos es que este balance de sabiduría y amor es lo que tenemos que buscar siempre en nuestras interacciones con otras personas. Nuestra necesidad, no tanto en la interacción, sino en nuestra necesidad, porque todo nace de uno mismo. Todo nace de una necesidad que uno pueda tener de estar con otras personas de una u otra manera. Y es ver de dónde viene, por qué viene, a qué se debe, por qué lo necesito o por qué no lo necesito, por qué lo rechazo también. Todo esto entra al análisis y una vez más, lo mejor que existe para esto es la meditación, porque es la manera en la cual uno puede ver la mente, observar la mente, percibir las actividades mentales y decir por qué sale, a qué viene todo esto. Así que con esa sugerencia los dejo. Recuerden, meditación 100%. Aprovecho para decirles ya a última hora, se me había olvidado. Hoy me desperté con un agradecimiento, de verdad. Simplemente estar vivo. Nuestras palabras no describen bien las sensaciones. Y cuando digo un agradecimiento por estar vivo, no significa que no estoy muerto, estoy vivo, estoy agradecido. Eso es lo que a veces evoca este tipo de pensamiento. Pero no se trata de eso, se trata de que estar vivo es estar vivo. O sea, el propósito de estar vivo o de vivir es estar vivo. Suena demasiado básico, pero es así. Es el poder sentir algo, sabiendo que eres pura conciencia y que todo lo que estás percibiendo en realidad eres tú. Entonces, en esa sensación pensé que iba a grabar hoy este video y dije que agradecido de poder compartir, o sea, de poder hablar, de poder decir lo que quiero decir y también de poder tener gente que escuche simplemente como ustedes. Y eso no sé, me dibujó una sonrisa. Así que es una buena manera de decirles, como siempre les digo, que se les quiere mucho. Es lo que siempre quiero decir. Se aprecia. Estoy agradecido de poder hacer esto. Es un honor poder servir de esta manera para los pocos que les pueda servir. Y ya, no tengo más nada que decir porque ya lo expresé. Ustedes lo sintieron más que nada. Y no me queda más nada sino despedirme. Y no será sino hasta la segunda parte de la sesión 61, donde seguiremos con este tema. Se les quiere mucho otra vez. No puedo dejar de decirlo. Gracias. Y nos vemos en ese próximo video.